Buenas noches. Vamos a hacer una clase de repaso. Esto va a estar subido al canal YouTube de la materia enfermería, farmacología aplicada al cuidado enfermero. Vamos a abordar cuidados de enfermería al sujeto en tratamiento farmacológico con afecciones prevalentes cardiovasculares. Vamos a hacer los anticoagulantes, fundamentalmente el oral, los días intravenoso y una clasificación de la fármacos para la hipertensión arterial y diuréticos. Les vuelvo a reiterar que esto lo van a poder complementar en la bibliografía pertinente de la materia, que es bastante abarcativa. Bien, yo les quería un poco compartir la clasificación pertinente. Fíjense en que los medicamentos, en realidad los fármacos para la hipertensión arterial los podemos clasificar en diuréticos. Vamos a hablar un poquito de ellos: los antiadrenérgicos, vasodilatadores, IECA, los inhibidores de enzima de la convertidora en angiotensina, los antagonistas receptores de la aminoglucocorticoides, los para 2 y los antagonistas de calcio. Es muy importante esta clasificación porque después pueden ir desglosando los fármacos más frecuentes, que son las indicaciones terapéuticas, los efectos adversos y los cuidados de enfermería que se deben tener en cuenta cuando cada uno de estos fármacos adaptados a la hipertensión arterial. Son los más frecuentes. Eh, eh, Vamos a tratar de ver si podemos ampliar un poquito más esto. Esta parte van a poder ver, se lo voy a ampliar. Esto igual va a estar subido en el YouTube. Fíjense en que, como yo les decía, vamos a hablar y nos vamos a concentrar fundamentalmente en los fármacos más frecuentes, los diuréticos. Hoy en día, en el primero o segundo nivel, utilizamos como medicamentos los diuréticos. Si bien tienen otras indicaciones, nos vamos a centrar en esta clasificación como medicamentos antihipertensivos. Los diacídicos, fíjense en la clasificación: fármaco, mecanismo de acción, usos, reacciones adversas y las contraindicaciones, ¿no? Vamos a tomar fundamentalmente algunos de ellos. Por ejemplo, y están en la columna. Fíjense los acídicos en verde. La más conocida, chicos, es la hidroclorotiazida. Se administra vía oral, muchas veces asociado con los ARA2, quizás con otro tipo también de medicamento antihipertensivo. Puede administrarse solo o asociados. Su mecanismo de acción justamente inhibe el transporte de sodio contaminado vital. Y un aspecto importante es que disminuye la reabsorción de sodio. Eso hay que tenerlo en cuenta también, como uno de los cuidados es, más allá del control de la tensión arterial, el balance de lípidos y electrolitos, y poder observar un poco al laboratorio para ver cómo está el sodio sérico de nuestro paciente. De potasio, y está remarcado, fíjense, que absorbe el calcio, crea orina hiperosmoral, y bueno, hay ¿no? Los usos, fíjense, la hipertensión arterial, cardíaca y los edemas de varias cosas. Pero fundamentalmente, la hipertensión esencial y la insuficiencia cardíaca, reacciones adversas, la hipoglucemia, digamos, la hipocalemia, la disfunción del potasio, y como problema potencial se nos puede producir arritmias fundamentalmente cardíacos, hiperuricemia, calcemia. Esto lo pueden ver, está contraindicado obviamente en una insuficiencia renal. Hay que tener mucho cuidado con esto. Diabetes descompensada o gota embarazada. Bien, vamos a ir a los diuréticos de asa. Me voy a detener en el uso más frecuente, que lo van a usar mucho: la furosemida, el nombre comercial más conocido,
profilaxis, se puede administrar por vía intravenosa, jamás se debe administrar en forma directa o en bolo, produce una hipotensión severa, una hipovolemia severa, y también vía oral. En presentaciones de concentrado en 20 miligramos. Fíjense en que cómo cambia el mecanismo de relación a los acídicos, inhiben con transporte de sodio cloro potasio de la rama de Henle. Fíjense, y yo lo remarqué mucho en amarillo, son los más eficaces, y obviamente la exclusión de calcio. Como uso, elección primaria del edema de agudo de pulmón de origen cardiogénico, reacciones adversas más frecuentes la otoxicidad, hiperuricemia, shock, arritmia, hipotensión severa. Tengan en cuenta que uno de los cuidados fundamentales cuando ustedes antiético potenciasa es la valoración previa. Ya puede administrar este tipo de medicamentos sin antes valorar la volumen del paciente, y como herramienta dentro del examen físico tenemos el control de la tensión. Por ejemplo, si un paciente que controla, que tiene 70 de sistólica, 70 de diastólica, y necesita una 12 mira, uno abriría bien los ojos y haría una buena valoración, avisado al médico a ver que me parece que no está conocido. Está contraindicado, obviamente, en la insuficiencia renal, por esto anteriormente expuesto, y funciones crónicas. Los ahorradores de potasio, muy utilizados, esto generalmente de presentación oral. El aldactón es el más conocido, la droga, la lactona. Fíjense cómo cambia el mecanismo de acción, los antagonistas de la aldosterona, el receptor evita. Fíjense que a diferencia de los tiacídicos de asa, la reabsorción del sodio y la secreción de potasio y hidrógeno, ¿no? Eso es muy, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Como uso, fíjense en primer elección en el tratamiento con pacientes con edema a causa de la cirrosis hepática. Fíjense cómo se clasifican en forma muy distinta, y síndrome ovárico político. Pero me voy a tener que ir en la primera, es el edema por cirrosis hepática. Fíjense que como reacciones adversas, y ustedes de ahí pueden elaborar los diagnósticos, perdón, los cuidados enfermeros, que también están muy, muy ampliados en la bibliografía pertinente, son las molestias gástricas y pépticas, y está contraindicado en la difusión renal no dar dosis altas. Esto hay que tener muy en cuenta cuando se presenta el fármaco y está indicado, ¿no? Fíjense, muy utilizado también, quizás en otro tipo de capítulo, los diuréticos osmóticos, el manitol. El manitol, más allá de indicarse vía intravenoso, también se puede administrar vía oral. Esto muy frecuentemente se utiliza en el traumatismo craneoencefálico, pero acá lo vamos a utilizar más en la indicación de los medicamentos antihipertensivos. Es de poco uso como antihipertensivo. Fíjense que es una proteína macromolecular, que se filtra en el glómerulo y transporta el agua a la luz tubular. Dicen que no afecta al sodio. Ahora bien, fíjese en el uso. Aumento de orina después de la intoxicación de la hipertensión intracránea. Es un paciente que, por ejemplo, van a ver más adelante, un paciente que recibe un traumatismo encefalocraneal, como lesión secundaria se puede producir edema cerebral y se puede producir hipertensión endocraniana. Bueno, yo necesito justamente disminuir esa formación de edema cerebral por muchos mecanismos que, si bien ahora son complejos, no viene al caso. Hay aumento de la presión intracraneal, yo necesito disminuir ese edema, esa reabsorción, por lo tanto me va a disminuir la hipertensión endocraniana. Mantener la orina normal. Las reacciones adversas, la deshidratación, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza este tipo de diuréticos, hiponatremia, hipernatremia, para que ustedes se concentren bien en este gráfico, que lo tienen muy, muy bien objetivo. Lo vuelvo a reiterar que lo tienen que ver con la bibliografía. Son los tiacídicos de asa, ahorradores de potasio. Bien, podemos continuar un poco con esto. Recuerde que son resumen para que los puedan ver. Y yo también me voy a detener un poco en
la placa. Tengan en cuenta, muy importante, cuando se clasifique los fármacos antihipertensivos, que los va a ayudar esta guía a poder estudiar el módulo, es el ABCD. Vuelvo a reiterar, quizás un poco más resumido, pero a partir de ahí ustedes pueden ir ampliando en esta infografía, como es el A, antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona; B, beta bloqueantes; C, calcio antagonista o los antagonistas de calcio; D, diuréticos e otros. Vamos con el A, tenemos el IECA, que estuvimos hablando anteriormente, el ARA2, inhibidores de la renina, anteriormente después. Los beta bloqueantes adrenoreceptores, bloqueadores alfa adrenoreceptores, alfa y beta bloqueadores. Estos son como pequeño título y subtítulo, es como si fuera un nombre y apellido para que ustedes puedan organizarse bien en su estudio y poder profundizar la ley. Los antagonistas de calcio, fundamentalmente la hidropiridinas y la no hidropiridinas. Los diuréticos, vuelvo a insistir que es de mucho uso, los tiacídicos, diuréticos de acerradores de potasio, y otros podemos tener vasodilatadores, hay vasodilatadores, y también de acción central. Esta infografía les va a ayudar un poco a organizarse. Para continuar, fíjense en que esto también está un poco explicado, un poco más ampliado, quizás un poco reacciones adversas más frecuentes, y a partir de ahí pueden ustedes construir los diagnósticos de enfermeros. Yo les tomé, por ejemplo, los más comunes que anteriormente, los betabloqueantes, ahí le agregué, por ejemplo, los adrenolíticos como el atenolol, alfa-metildopa, bloqueantes alfa periféricos, no son de mucha utilidad, de mucha frecuencia, IECA. Fíjense en que en este gráfico está un poco más resumido, eso no implica que ustedes amplíen la literatura con el módulo. Fíjense en la cinética, mecanismos de indicación y la reacción adversa. Esto es fundamentalmente que tienen que saberlo cuando ustedes administran fármacos hipertensivos, identificar las reacciones adversas y realizar el plan de cuidados pertinente, los cuidados enfermeros, como ustedes administran esto. Yo quería ver si podía compartir esto, igual que lo vamos a subir dentro del grupo del campus. Fíjense a ver si yo lo puedo abrir y lo puedo compartir. Eh, yo lo que hago acá es un breve recorrido, esto va a estar subido, no quiero detenerme mucho, la farmacología justamente de la hipertensión arterial, hago un poco de recorrido, un poco de lo que se define la hipertensión arterial. Hoy en día las cifras han descendido según la Sociedad Argentina de Cardiología y depende las comorbilidades de cada sujeto en particular, ¿no? Fíjense en que los principios del tratamiento, cuáles son, habla de un tratamiento muy general, es bibliografía complementaria que me pareció tenerlo en cuenta, la terapéutica farmacológica, que es el recorrido que estuvimos haciendo, estos sitios de acción de los antihipertensivos, este mecanismo lo pueden ver en la bibliografía, y acá en esta infografía está un poco más escrito, más especificado, si bien tampoco vamos a profundizar en demasiado este aspecto relevante. Fíjense en los diuréticos, volvemos otra vez en esto, son de uso muy frecuente y tienen que familiarizarse en eso cuando ustedes estén en trayecto procedimental en las prácticas profesionales. Fíjense en cómo hago los betabloqueantes, acá hago una clasificación, lo estuvimos viendo, los de uso más frecuente. Fíjense en betabloqueantes de los canales de calcio, en los mecanismos de acción que tienen cada uno. Esto es muy importante, el punto 1. Los tipos de calcio antagonista, muy utilizados algunos, no todos, poder identificarlos, los DIECA, que lo tienen, lo vimos anteriormente y está muy bien especificado en el módulo. Fíjense, lo estuvimos viendo. Fíjense que acá también un poco los mecanismos de acción de la vasoconstricción, la retención de sodio. Esto lo expliqué anteriormente en infografías anteriores. Fíjense los más conocidos.
Efectos adversos, vuelvo a insistir, efectos adversos y mecanismos de acción. En los sartanes 1 conocido, yo creo que ya se está utilizando mucho los políticos, su mecanismo de acción. No quiero meter mucho en esto, cómo se van clasificando cada uno de estos. El alfa-metidopa, muy utilizado también. Bueno, este medicamento ya se ha dejado de utilizar mucho. Los fármacos vasodilatadores, el nitrocruciato de sodio generalmente se ha dejado de utilizar, lo usábamos generalmente en hipertensivas con compromiso de algún órgano noble, en áreas críticas. Es un poco también para que ustedes los conozcan. En, bueno, me detengo un poco en esto. Aquí, quiero, vamos a continuar con los otros medicamentos. Fíjense en que eh, vamos a tocar temas que también se los vamos a subir. Yo no quiero eh, detallar mucho de esto. Va a estar subido. Hago un breve repaso, no sé si lo va a poder abrir, no, porque, bueno, el FK lo está abriendo. Hay mucha gente que ya lo está viendo. Esto es un poco el repaso de las antihipertensivos de primera línea. Volvemos otra vez, la presión arterial, los métodos de sistólica y diastólica. Yo hago un breve concepto. Yo creo que acá en esta parte tiene un poco la fisiología, cuáles son los determinantes. Quizás esto no tanto vamos a exigirles, pero me parece que a medida que vayan transcurriendo el tiempo y las materias que va a servir de gran utilidad, guarden esta bibliografía muy rica. Bueno, y los fármacos antihipertensivos, que lo volvemos otra vez a ver acá, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Muy amplio. Ahora vamos a centrarnos en los anticoagulantes. Yo creo que este aspecto fundamental lo tienen que saber. Fíjense en que hoy en día contamos con medicamentos de utilización y estos se definen como justamente fueron descubiertos en la década del 20 a través de un falso trébol causante de la enfermedad hemorrágica de ganado, ¿no? Fíjense en que tenemos un poco la warfarina, las indicaciones trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, fibrilación auricular, porque esto tiene la capacidad de no controlarse, de dispararse algún trombo y un émbolo, el ACV o enfermedad cerebrovascular. Fíjense en los efectos adversos que los tienen que saber para planificar los cuidados, hemorragia, cutánea, está contraindicada en hipertensión absoluta, hipertensión no controlable, úlceras gástricas, imagínate anticoagulante, un paciente que está con una úlcera que puede sangrar, los AINE potencian esto, y fíjense en las interacciones. Y acá fíjense en un poco los mecanismos directos que también tiene la trombina, como la vigastrán, lo que son de mucho uso, que lo ven en el segundo cuadro, acá, los inhibidores de factores de coagulación, como es rivaroxaban, muy utilizado, y los antagonistas, esto es fundamental que lo sepan, directo, los antagonistas de la vitamina K, y tenemos la warfarina. La warfarina tenemos el más conocido, ustedes ven acá, el acenotimarol, o el nombre comercial más común, y fíjense en que nos vamos a la warfarina, y bueno, tener mucho cuidado, son comprimidos que vienen granulados en forma de cruz, son de 4 miligramos la presentación de la warfarina, hay que ser de la presentación de los otros, y uno va ajustando la dosis según métodos diagnósticos como los tipos de protrombina, tromboplastina y el RIN o racional
radio de nación, el famoso ring, en este momento lo pongo. Esta placa les va a servir mucho para poder entender los anticoagulantes oral. ¿Eh? Ahora fíjense, para tener muy en cuenta cómo podemos clasificar estos anticoagulantes inyectables y orales, ¿no? Vuelvo a insistir que esto lo tienen que ampliar con la bibliografía de la literatura, lo dividimos en inyectables y orales. La heparina de bajo peso molecular se abrevia de esta manera, los inhibidores indirectos del FTA. Vamos a sacar un poco de eso, pero nos vamos a enfocar en la enaxoparina, nandroxoparina, el Clexane. Hay muchos videos subidos en el canal que yo se los pido para que lo vean. Los orales, los antagonistas de la vitamina K, vuelvo a insistir, el acenocumarol, el nombre más conocido es Sintrom, los inhibidores directos de la atomina, el dabigatran, que es muy utilizado también, y los inhibidores directos, ya, el rivaroxaban, que también son muy utilizados como terapia anticoagulante en las indicaciones que los invito a que en el módulo busquen cuándo, y vayan pensando, reflexionando, cuándo se indica anticoagular un paciente. Bien, brevemente, lo expliqué en las placas anteriores, me gustaría que profundicen un poco la lectura con respecto a este tema tan central, ¿no? Para que tengan en cuenta también la fisiología de la hemostasia. Esto es fundamentalmente también que lo sepan. Fíjense en que una vez el vaso lesionado, se produce vasoconstricción, hay un mecanismo de agregado plaquetario, la formación de trombina, se van activando estos factores de coagulación, se produce fibrinógeno, la fibrina estable, y esa fibrina, el coágulo, ¿no? A modo de entender la fisiología de la hemostasis, ¿no? Eh, Darle un complemento un poco a lo que estamos hablando de anticoagulantes, ¿no? Fíjense en que las heparinas hay que tener mucho cuidado en su uso. Con el nombre de heparinas hay tres compuestos, como yo dije, la no fraccionada, tiene una unidad de medición o de peso, que son los 15 Dalton, la heparina cálcica, tengan cuidado, la heparina sódica, la heparina de bajo peso molecular, como el Clexane, posee un peso molecular que va desde 2.500 a 8.000 Daltons, hay varias heparinas, fíjense, la heparina, la heparina son las más conocidas, y tengan en cuenta, y eso se los dejo de tarea, la vía de administración. Por más que sean subcutáneas, los sitios son distintos, porque la absorción, por ejemplo, de la heparina de bajo peso molecular es muy lenta y los sitios de aplicación no son los mismos que la heparina no fraccionada. Los invito, le vuelvo a reiterar, eh, que complementen todo este pequeño resumen con la literatura pertinente de la bibliografía. Y desde la cátedra estamos a disposición a través de los foros